Y llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo encontramos las ofrendas de restitución y de celos. Es posible que usted, amigo oyente, haya creído que este libro de Números no es un libro muy interesante, pero esperamos que ahora haya cambiado de opinión en cuanto a esto, porque aquí hay materias muy interesantes y un mensaje pertinente para nosotros en estos días. Hemos visto la disposición ordenada del campamento, la cual era una preparación para la marcha a través del desierto. Tenía que haber esta preparación. Al cristiano le hace falta reconocer que es solamente un peregrino que anda por este mundo. Toda cosa y toda persona tiene que estar en su debido lugar para poder caminar, trabajar, guerrear y adorar en el desierto. Llegamos ahora a algunas instrucciones en cuanto a la purificación del campamento. Estas instrucciones aparecen en la sección del libro que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y al llegar a esta sección en cuanto a la purificación del campamento, es necesario que reconozcamos que el motivo de esta purificación y limpieza era que estaban sirviendo a un Dios santo. Y esto en verdad también es para usted y para mí, amigo oyente. En la purificación del campamento, lo primero a tratarse era la ofrenda de restitución y de celos. Y este es el tema del capítulo 5. Veamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 5 de Números, que nos presentan la contaminación por enfermedad y muerte. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Tenían que echar fuera del campamento al leproso. Eso nos puede parecer algo cruel. Pero, amigo oyente, había un propósito muy definido que se cumplía con esto. Existía el peligro de la contaminación y la transmisión de la enfermedad. Y leemos que el campamento no debía ser contaminado porque Dios moraba en medio del campamento. Dios, pues, mandó que ciertas personas fueran excluidas del campamento. Ahora, esta no fue una decisión hecha por algunos que se creían superiores, ni por otros que creían tener algún privilegio espiritual que querían vindicar. La lepra es un tipo del pecado. Vimos esto en el libro de Levítico. Cualquier erupción de adentro o flujo del cuerpo habla de la carne, y los pecados de la carne tienen que ser tratados a tiempo y apropiadamente. Tenemos que comprender que si vamos a caminar con Dios, si vamos a gozar de la comunión con Él, debe haber una purificación de nuestras vidas. Amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está sucio. Hay algunos que creen que pueden participar del servicio cristiano y a la vez encubrir un pecado en sus vidas. Pero repetimos, amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está sucio. Porque Dios no es necio, Dios no es sucio. No nos bendice ni camina con nosotros mientras vivamos en pecado consciente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12. Y el salmista dice en el Salmo 89 y versículo 7, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Creemos que la razón por la cual existe tantos problemas, tantas dificultades, enfermedades y angustia entre los hermanos hoy en día es porque no están dispuestos a tratar debidamente el pecado que se halla en sus vidas. En nuestras iglesias hoy en día parece que cerramos los ojos al pecado que hay en las vidas de nuestros hermanos en Cristo. Pero había ciertas personas que tenían que ser echadas fuera del campamento. Cuando lleguemos en nuestro estudio al libro de Josué, veremos que los israelitas no podían obtener la victoria en Ai porque Acán había pecado. O sea que había pecado en el campamento. Acán había pecado y lo había encubierto. Tenía que ser revelado y tratado y sólo entonces podría Israel obtener la victoria total. Creemos que podríamos ver un avivamiento hoy en día si un mayor número de nuestros predicadores, de nuestros oficiales de la iglesia, maestros de la escuela dominical y los miembros del coro estuviesen dispuestos a tratar los pecados de la carne. Los pecados de la carne, amigo oyente, son como la lepra. Dios no bendecirá sino hasta cuando aquel pecado sea tratado.
Y ahora llegamos al aspecto de la restitución. Pero siento que nuestro tiempo ya se ha agotado. Tendremos que detenernos aquí por esta ocasión y abordaremos este asunto en nuestro próximo programa. Le invitamos a acompañarnos mientras consideramos este aspecto en nuestra próxima audición. Será pues hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de este libro de Números y llegamos al aspecto de la restitución. Leamos los versículos 5 al 7 de este capítulo 5 de Números. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto es lo que Zaqueo ofrecía. Usted recordará lo que él dijo allá en Lucas capítulo 19, versículo 8. Él dijo, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En realidad, Zaqueo estaba ofreciendo más de lo que la ley mosaica requería. Vemos pues aquí que debía haber una restitución. El arrepentimiento, por eso, es mucho más que simplemente decir, lo siento. La relación entre Dios y el individuo no será mitigada, sino hasta cuando lo que estorbe sea rectificado en las relaciones entre los hombres. Como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy en día muchas personas creen que el arrepentimiento significa el dejar caer unas pocas lágrimas para luego seguir alegremente en el mismo camino. Pero es mucho más que eso, amigo oyente. Es el arreglar las cuentas. Se trata de la restitución que tiene que hacerse al individuo que ha sido ofendido. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, eso sí es verdad, pero debemos recordar que nuestro Señor también dijo allá en el capítulo 5 de Mateo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El mundo tiene la idea de que uno puede dejar caer unas pocas lágrimas por un rato y que luego, de nuevo, todo está perfectamente bien. Eso es lo que Pablo llama la tristeza del mundo, en la epístola a los Corintios. Y ese tipo de arrepentimiento, amigo oyente, es vacío y sin valor alguno. Se cuenta que había un pequeño buque a vapor en el río Mississippi, en los Estados Unidos, que tenía una caldera muy pequeña y daba una pitada muy fuerte. Cuando aquel buque iba río arriba y daba un silbido con su pito, pues todo el vapor se escapaba por el pito, de modo que se lo llevaba la corriente. No podía ir río arriba y a la vez hacer sonar su pito. Y hay muchas personas hoy en día que son como ese buque a vapor. Su arrepentimiento no es más que el hacer sonar el pito, dejar caer lágrimas en profusión, pero eso es todo. No hay ningún alejamiento del pecado, ningún volverse a Dios, ninguna restitución hacia la persona ofendida, y por tanto no puede haber ningún compañerismo real y verdadero con el Señor. Y llegamos ahora a la ofrenda de los celos. Leamos los versículos 11 al 15 de este capítulo 5 de Números. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Creemos que no hay necesidad de explicar este pasaje, amigo oyente, porque es bastante claro. Veamos entonces en los versículos siguientes el proceso que debía seguirse para resolver las dudas que pudiese haber en cuanto a la conducta de la esposa y sobre su posible culpabilidad.
Leamos los versículos 16 al 19. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará, y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Bueno, creemos que con estos versículos hemos captado ya lo esencial de la situación. Así es que no vamos a leer todos los versículos siguientes. La mujer debía beber las aguas amargas, y si esto causaba que su vientre se inflara y que su muslo languideciera, debía ser una maldición en medio del pueblo. Ahora, si no estaba contaminada, sino pura, entonces sería declarada exenta de toda culpa. Esta prueba tendría un efecto psicológico muy grande sobre cualquier persona, y mayormente si era culpable. Ahora, ¿por qué no se menciona aquí al hombre? En este caso no se trata de una sospecha en cuanto al hombre, sino en cuanto a la esposa. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que la Biblia no enseña un criterio moral que permita más libertad al hombre que a la mujer. En este caso, es el esposo quien sospechaba de la esposa. ¿Podría ser culpable un esposo? Claro que sí, amigo oyente. Vimos ya en el libro de Levítico, y lo veremos de nuevo en el libro de Deuteronomio, que si un hombre y una mujer eran tomados en adulterio, los dos debían de ser muertos a pedradas. No hay pues ningún criterio moral en la Biblia que permita más libertad al hombre que a la mujer. Este cuadro que tenemos aquí habla de la ofrenda de celos. ¿Cree usted, amigo oyente, que Dios sea un Dios celoso? Bueno, eso es lo que Él dice. Soy Jehová, Dios celoso, allá en Éxodo 25. Pero, ¿realmente quiere decir que Dios es celoso? Sí, amigo oyente, Él es celoso. Pero esto no significa el tipo de celo pasional que es bajo y humano, como son los celos de una persona que es incitada a exasperación. Aquí se trata de los celos de la persona a quien uno ama. Cuando oímos decir a una esposa, bueno, tú sabes que mi esposo no es celoso, nos da ganas de decirle a ella, señora, no se lo diga a nadie. Porque, esposas, si el esposo no es celoso con la esposa, es porque no la ama. Por lo tanto, no creo que yo diría tal cosa si yo fuera usted. Si un hombre realmente ama a una mujer, es celoso con ella. Y lo mismo ocurre si una mujer ama a un hombre. Y es así, de esta manera, como Dios es celoso. Él nos ama, amigo oyente, es celoso con nosotros. Él no quiere que dediquemos nuestro tiempo y nuestro amor a las cosas de este mundo. Quiere que le amemos a Él solamente. En esta prueba de celos, si la esposa resultaba inocente, era exonerada. En realidad, esta ley protegía a la mujer de un hombre celoso. Esto servía para ella de una manera maravillosa. Ciertamente esto acentúa una vez más que la palabra de Dios pone en claro este asunto de la fidelidad al voto del matrimonio. Hoy en día vemos una gran depravación en cuanto a esto, hasta el punto que para algunos ya se está tornando cosa aceptable que el voto del matrimonio no sea tomado en serio. Pero amigo oyente, Dios le hará responsable por sus votos, eso es seguro. Muchos de los problemas del mundo de hoy en día son causados en el hogar. Ese es el lugar donde la mayoría de nuestros problemas se producen. Son producidos por aquellos que hacen poco o ningún caso del voto del matrimonio. Dios no puede bendecir ni bendecirá a una nación que no lo tome en serio. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 5 de Números.